Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio, donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. ¿Por qué Jesús debió ser crucificado? Este es un tema que, aunque ha sido ampliamente difundido durante los 2 milenios posteriores al evento de la crucifixión de nuestro Salvador, no siempre ha sido suficientemente entendido y, por ende, se ha quedado más en lo ceremonioso y litúrgico que en un cambio real de vida para quienes han abrazado el cristianismo como una religión. En un mensaje anterior ya hablamos sobre lo que el apóstol Santiago dice en el capítulo 1, versículo 27 de su epístola, indicando lo que es la religión pura y sin mácula, refiriéndose a todos aquellos actos de amor y solidaridad hacia quienes necesitan alimentos, ropa y protección de varias formas. En el propio Evangelio según Mateo capítulo 25, en los versos 31 al 46, se narra lo que el Señor dirá a quienes han sido simplemente religiosos, entre comillas, sin mostrar amor hacia el prójimo necesitado, indicando el Señor que cuando les negaron ayuda y protección a aquellas personas, es a Él a quien se la negaron, sentenciándolos con una frase extremadamente grave, cual es: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles. Para entrar en el tema desde sus fundamentos, debemos empezar diciendo que el cristianismo está basado en el pago o rescate, como cuando está secuestrado un grupo de familias con sus respectivos abuelos, padres e hijos, y para ser liberados se debe pagar una cantidad de dinero o cumplir con ciertas exigencias de los captores. En el caso que nos ocupa, es lógico preguntarse de qué secuestro estamos hablando, quién nos ha tenido secuestrado, por qué lo ha hecho, qué debe pagarse, cómo debe hacérselo y quién debe pagarlo. Cuando el hombre fue creado, según Génesis 1:27, fue hecho a imagen y semejanza de Dios, muy diferente a todos los animales de la creación, a quienes se les dio cierta inteligencia e instintos, pero con una conciencia muy por debajo del hombre. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 45, leemos lo siguiente: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. Y ya veremos más adelante quién es ese postrer Adán. Pero recordemos que estando la primera pareja humana en lo que se conoce como Jardín del Edén, no pudieron resistir la tentación y desobedecieron a Dios, por lo cual fueron expulsados de su presencia y gloria, a partir de lo cual su futuro cambió, pasando a estar sujetos al pecado, como lo confirma el verso 12 del capítulo 5 de la epístola a los Romanos, que leo a continuación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. De manera que a través de Adán hemos sido apartados de Dios, como lo confirma Romanos capítulo 3, verso 23, que sentencia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A lo largo de mi vida he escuchado que algunas personas en su razonamiento, entre comillas, reclaman: ¿por qué tendríamos que sufrir las consecuencias del pecado de Adán y Eva? Y la respuesta es que esto no debe verse desde la perspectiva humana, pues no se trata de que otro infrinja una norma y nosotros, sin ser responsables de esa infracción, tengamos que pagar. El tema, repito, no es de orden material ni humano, sino de orden espiritual. Y es que el espíritu de Adán lo llevamos todos como si se tratara de nuestro genoma. En otras palabras, podría decirse que todos somos ese mismo Adán desde que nacemos del vientre materno. Espero que hasta aquí yo haya podido explicar que el hombre no fue creado para vivir apartado de Dios, cosa que sucedió para desgracia nuestra, y por ello
necesitamos ser recuperados, es decir, llevarnos de vuelta a casa del Padre, o en otras palabras, rescatado, como dice la carta a los Romanos capítulo 3 que ya leímos. Pero ahora vamos a leer completo el pasaje que está en los versos 22, 23 y 24. Dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El secuestrador es el diablo, el enemigo de nuestras almas, porque aunque generalmente nos identificamos con nuestro cuerpo y nuestra apariencia, no somos ni el cuerpo ni la apariencia, sino un alma vestida de carne. Entonces, para contestar la pregunta de por qué hizo el diablo esto contra nosotros, tenemos que regresar al jardín del Edén, donde la serpiente, que era el animal más inteligente, dice la Biblia, fue usada por el diablo para, a través de ella, tentar a la mujer, y que ésta sedujera al hombre con el fin de que sean destituidos ambos de la gloria de Dios, o mejor dicho, seamos echados del paraíso y de la presencia de Dios. Una vez que se hubo perpetrado el hecho, y ya con la humanidad en poder del secuestrador, enemigo de nuestra alma, repito, la humanidad se desarrolló y alcanzó un punto donde hubo tanta maldad que Dios decidió hacer una especie de reseteo por medio de un gran diluvio conocido hoy como el diluvio universal. Veamos lo que se narra en Génesis capítulo 6, versos del 5 al 7. Abro comillas. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Cierro comillas. Mas desde los versos 8 en adelante se nos informa que un hombre llamado Noé halló gracia ante los ojos de Dios e hizo que construyera una enorme arca para que él y su familia se salven de morir junto a animales que fueron con ellos en la gran nave. Pero esta historia será comentada en otro pasaje. Pasado el tiempo, Dios llamó a un hombre caldeo llamado Abram, hijo de Taré, descendiente de Sem, hijo de Noé, quien vivía en la ciudad de Ur, y le dio instrucciones para que tome a su familia y a sus criados y salga de su tierra rumbo a una tierra que Dios le daría como heredad para sus descendientes. La historia que cuento en este momento es apenas una brevísima síntesis para llevarnos más adelante y después de que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto y fue liberado por un descendiente de Abraham llamado Moisés, a quien el Señor le entregó las leyes que debía seguir la conducta de todo el pueblo. Estableciendo el comportamiento humano, social, comercial, sanitario y religioso de todos, y están descritas estas leyes en lo que los judíos llaman el Talmud, que se encuentran en los primeros libros de nuestro Antiguo Testamento. Entre ellos, en el libro de Levítico, pero lo que hoy todos conocemos como los 10 mandamientos de la ley de Dios se hallan en el libro de Éxodo capítulo 20, versos del 1 al 17. Durante siglos, el conocido como pueblo de Dios, Israel, se mantuvo sujeto únicamente a estas leyes mismas que no eran compartidas por sus vecinos ni por los demás pueblos de la tierra. Y estas leyes establecían su relación con Jehová. Cuando Jesús vino a la tierra, hubo un cambio sustancial que prefiero narrarlo en las palabras de los evangelios y de las epístolas que escribieron los apóstoles a las distintas congregaciones cristianas de la época, conforme ha sido recopilado en lo que hoy llamamos Nuevo Testamento. El primero que voy a citar es el contenido en Romanos capítulo 5, verso 13, por la conexión que hace con el periodo anterior. Además, leeré de nuevo el verso anterior, esto es el correspondiente a Romanos 5:12,
y seguidamente el 13. Vamos allá. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque aún antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se tiene en cuenta cuando no hay ley. Y esto, evidentemente, podemos entenderlo todos, ¿verdad? Ahora sí veamos qué dice Romanos 6:23. Y dice lo siguiente. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Volviendo a las preguntas que debemos contestar sobre el secuestro de nuestras almas, el rescate o pago exigido es la muerte, conforme lo acabamos de citar en la primera parte de Romanos 6:23. Este rescate o pago está establecido por medio de las propias leyes divinas, y todo cuanto encontremos desde la creación del hombre y su expulsión del jardín del Edén hasta la encarnación del Verbo de Dios en la persona de Jesucristo y hasta el día de hoy, todo, repito, está enmarcado en esas leyes, leyes que son divinas e inmutables. Entonces, como el hombre es alma viviente o alma vestida de carne, sujeto a muerte física y a condena de su alma, solo alguien que sea perfecto e impoluto podría pagar el rescate, y este rescate solo podría hacerse con el derramamiento de la sangre de un inocente que no estuviese contaminado con la sangre de Adán. Que quede claro que este rescate no es con oro, con plata, con piedras preciosas, con nada de eso. Ese único ser perfecto es Cristo, quien no nació de varón, sino del Espíritu Santo, engendrado en la matriz de una mujer llamada María, que no había conocido varón, es decir, virgen. Aquel nacimiento virginal, recalco, era imprescindible en los planes de Dios para evitar la contaminación adánica sin quebrantar sus propias leyes. El Evangelio de San Mateo lo narra en su capítulo 1, versos del 18 en adelante, en los siguientes términos. Abro comillas. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, es decir, estaba de novia, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, su futuro marido más bien, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, es decir, no tuvo relaciones sexuales con ellas hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cierro comillas. Antes de continuar, hago un breve paréntesis para indicar que me he saltado a propósito la narrativa de la genealogía de Jesús, que está escrita en los versículos anteriores de este mismo Evangelio de Mateo, es decir, desde el versículo 1 al 17, que ustedes deben leer por su cuenta para descubrir que nuestro Salvador proviene de Abraham, Isaac, Jacob, etc., hasta el rey David, y desde este hasta la Virgen María. No se considera la línea de José, pues este no era su padre, ya que Jesús no tuvo padre humano. Retomando el tema central, podemos comprender que Jesús, nacido en Belén, 10 kilómetros al sur de Jerusalén, que da esto, vino al mundo con el propósito principal de pagar a nuestro rescate con el derramamiento de su sangre. En otras palabras, vino a dar su vida para que nosotros seamos liberados y podamos retornar a casa, a nuestra casa, a nuestro legítimo origen, que es el reino de los cielos. Pero hay que aclarar a estas alturas algunos puntos muy importantes, aunque nos extendamos un poquito en esta charla. El nacimiento de Jesús no solo estaba
anunciado por los profetas conforme está narrado en el Antiguo Testamento, sino que el propósito de su venida está ampliamente explicado en varios pasajes, incluso su sacrificio en la cruz está simbolizado en la sangre del cordero sacrificial que Dios dispuso como parte de las prácticas rituales judías. No voy a detenerme en esto por ahora, pues ya habrá oportunidad de abordar estos temas que son profundos y ciertamente de enorme importancia. Pero por ahora, y en honor al tiempo, voy a volver al tema central, que es cómo debe hacerse el pago del rescate y quién debía hacerlo. Recalcando que el único que podía hacerlo es Jesucristo, el mismo Dios hecho carne, quien vino para morir en nuestro lugar y por causa nuestra, pero no solo derramando su sangre como propiciación de nuestros pecados, sino separándose inclusive del Padre en un momento de su crucifixión, cuando exclamó, angustiado, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese preciso momento, cuando se produjo la separación entre el Espíritu Divino que anidaba en Cristo y el cuerpo físico de Jesús el hombre. Hoy 7 de abril del 2023, fecha en que grabo el presente mensaje, recordamos ese evento una vez más, evento que es histórico, trascendental y de enorme importancia en la vida de todos los creyentes, para comprender y valorar el amor que Dios nos tiene, conforme ha sido expresado en Juan 3:16, con las siguientes palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero resaltar aquellas palabras que dicen de tal manera, o sea, en qué medida tan grande, ¿no? Pero el hombre muchas veces no ha comprendido en toda su extensión esta verdad y se ha quedado en lo ceremonioso de una religión que endiosa a otros personajes que, pese a haber sido de ejemplar vida, no son más que simples humanos, dignos de emular, sí, pero no corredentores, o dicho en otras palabras, incapaces de pagar con su sangre la libertad que solo Cristo puede darnos, como dice textualmente el propio Señor, según está recogido en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Recalcándolo Pablo en su primera carta a Timoteo, cuando en el capítulo 2, versos 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Que la luz del entendimiento nos ilumine y seamos guiados por el Espíritu Santo para no perdernos del regreso a casa, a nuestra morada celestial. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse los futuros mensajes.